Hoy día me tienes que presentar, papá, a la persona, al jovencito que va a heredar, pues, no solamente el estilo, sino también con todo el derecho, la carrera musical de nuestro Sósimo Sacramento. Bueno, sí, él se llama Marco Salín, ¿no? ¿Cuántos años tiene Marco Salín? Tiene 22 años. ¿Le invitamos? Sí, Marco, por favor, adelante, papá. Bienvenido a Bonito Perú, un gusto conocerte, viejito. Preséntanos, cuéntanos un poquito de ti. Tienes 22 años. Tu carrera, me dice papá que hiciste un poco de carrera también en lo que es ya la parte musical. Sí, bueno, contento de estar aquí, ¿no? Al lado de mi padre, compartir este sábado 15 de diciembre, ¿no? Y Compartir me al lado de mi imagino que padre. el sábado 15 es el inicio, ¿no? Sí, es el Y ahí vamos a inicio, ir a estamos, seguir claro. compartiendo todo. Sí, claro, de hecho que es el inicio, nos estamos preparando para este sábado 15, ¿no? Se vienen muchas expectativas en realidad. ¿Qué tal a nivel de la música? ¿Has estudiado? ¿Te viene de sangre? ¿Eres empírico? ¿Le has metido un poquito de carrera? Creo que es ambos, Ajá, ambos. la combinación de las dos exacto, cosas. tengo mi padre, tengo pues no el tema no del estudio también y vamos avanzando poco a poco. Y el gusto personal como jovencito, fuera de nuestro guayno. Me imagino que también hay otros estilos que tú consumes. De hecho, claro, está pues la cumbia, está el rock, de todo. En realidad me gusta de todo. ¿Y le entras al reggaetón? Sí, sí, también. Entonces, el día 15 le vamos a invitar a una chica que reggaetonea al ritmo de papá y tú reggaetoneas adelante. Claro, ¿por qué no, no? Claro, ¿por qué no? Se ¿Cuáles puede son dar tus la idea. expectativas a nivel de la música? ¿Quieres seguir el legado de papá? ¿Quieres acompañarlo un tiempo? ¿Quieres hacer historia personal? Sí, en realidad es un proceso no fácil, pero en realidad pues es un proceso del cual yo tengo que ver todavía porque no es fácil en sí este mundo. Exactamente. Estoy conociendo en realidad este mundo y veo que las cosas, algunas cosas sí, No son tan la- bonitas como uno exacto, cree, ¿no? exacto. Pero igual de todas maneras tengo pues a mi padre el apoyo que me está dando pues para, ¿no? Para ir por un buen camino. Y si tuvieses que hacer un balance de la carrera de papá, de lo que tú has visto, tú tienes 22 años, me imagino que a partir de los 8 o 10 te debes acordar algo. ¿Qué palabras tendrías para papá a nivel de carrera, a nivel de profesional, a nivel de un compositor que ha logrado pues acuñar en el corazón de muchos peruanos pues éxitos y temas que mira, ha pasado tanto tiempo y sigue la gente bailando, ¿no? Sí, bueno, en realidad pues yo desde pues, que pequeño sigo a mi padre escuchando canciones desde que nací prácticamente, pues no, porque él ya tiene una carrera ya, Lógico. exacto. Igual, soy un seguidor más de mi padre, me gustan las canciones, su estilo pues es único, es un estilo único, creo que mantiene hasta el momento, pues no. A veces, como dicen los artistas, lo que necesitan es que si dice un tema, ¿quién será? Abajito que vaya el nombre. ¿No? Autor, fulanito de tal. Si dice Sarita, autor, fulano de tal. Es lo mínimo, creo, ¿no? No, lógico, ¿no? Más que todo por respeto, ¿no? Porque es fácil de agarrarlo, difunden. Y es un poquito que yo no sé hacer problemas, ¿ah? ¿Cuántas veces he hecho problemas? Pero no, pero también a veces ya cansa, Ya ¿no? llega ya, ¿no? Llega. ¿Por qué pero- no les hace un tema el copión, por ejemplo? ¿Ah? El copión. Ah, no, sí, creo que lo voy a hacer. Y con eso pones el nombre de todos los que te han copiado. Ah, y ya, listo. no, no para tanto, no, no, un poquito más de respeto a lo que quiero, ¿no? En todos mis seguidores que tengo, todos los que cantan mis canciones, ¿no? Y eso es lo que quiero bastante. Perfecto, Papalina. Entonces vamos a reiterar la invitación acá con Marco, con Don Sósimo, para el sábado 15 en los portales de Guayabamba. Celebramos 37 años de carrera artística del Rey de la Jarana. Y por qué no decirlo, el inicio de Marco en este mundo de lo que es la música, de lo que es el arte y en la que él ha crecido. O sea, no es extraño a este sonido, a este ritmo, a esta música, a esta pasión. Y los esperamos, Papá Lindo, el sábado 15. Espero en el portal de Guayabamba, ¿no? A todo el público peruano, desde ya para celebrar mi 37 aniversario. ¿Desde qué hora estamos ahí? A partir ya de las 7, 8. 7 de la noche para empezar, ¿no? Mira, es que ese mano a mano no me lo pierdo, ¿ah? Buena, buena. Papá Lindo, tu invitación. Igual, contentísimo, nada, agradecer a todo el público por que nos apoyan a través de las redes sociales, igual a mi padre, invitar nuevamente este sábado 15 de diciembre pues, ¿no? en los portales de Guayabamba pues, a celebrar los 37 años de vida artística de mi padre y pues estaré cantando ese día con él en homenaje también en vida a mi padre. Perfecto, amigo. Y nosotros nos vamos con un tema que en lo personal me gusta, algo que tiene que ver con el corazón, papá, como late. ¿Cuál es cuál es el que te gusta este? No, el corazoncito que late, pues. Tic, tic, toc. Ah, ya. El tic-tac de mi Claro, corazón. ¿cómo Sí. suena? Tic-tac. No, Nada no, más, una tic-tac. cantadita. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir al verte tan bonita, bonita como una flor? Mi corazón cada día sufre más por ti. Mi corazón cada día sufre más por ti. Tic, tic, como el reloj. Los esperamos el sábado 15, todos a marcar en el corazón, junto a nuestro Sósimo Sacramento en los portales del Guayabamba. Música, maestro.